Hola gente, ¿qué tal? Buenos días, saludos desde Hermosillo, Sonora. Les saluda su amigo Dr. Alejandro Mada. Esta vez pues aquí con un poco de frío, ¿verdad? Está un poco helado el clima, la verdad. Y pues qué mejor que prepararnos un rico y delicioso café, ¿verdad? Algunos hasta satanizan el café, el hecho de consumirlo, beberlo, pero no quiero entrar en una controversia tan sencilla sobre ese tema. Muchas gracias por acompañarme aquí en los videos. Gracias a mis seguidores. La verdad estoy muy agradecido con cada uno de ellos. Quiero mandar saludos especiales a personas muy especiales para mí que han sido de inspiración. Primeramente el canal de Jesús con X. Segundo, quiero mandar saludos al maestro Rafael Burciaga. Gracias, Rafael. Gracias, la verdad. Creo que es una de las personas que me ha inspirado a seguir subiendo material, difundir conocimiento, sobre todo pues para las cuestiones que estamos abordando. Dicho esto, es menester continuar con lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante también. No, la ropa que traigo no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar. Simplemente me puse esta ropa porque por el clima, ¿no? Que está bastante helado el día de hoy. Se espera una mínima de 9 grados. A lo mejor para otros estados hace más frío, pero aquí no estamos impuestos a tanto, ¿no? En lo personal. Bien, empezamos. Vamos a hablar un concepto muy interesante. El infierno. ¿Real? ¿Existe? ¿Es una mentira? ¿Quién creó el infierno? ¿No fue creado? Vamos a hablar diferentes ópticas, diferentes perspectivas. Vamos a hablarlo también por temas. Hay personas que quieren participar en estos foros. Se va a poner muy bueno el tema, la verdad. Y ya les adelanté un nombre de una de las personas que va a participar, maestro Rafael Burciaga. Después les compartiré su canal en los enlaces ahí debajo del video. Pero bueno, siendo así, vamos a entrar al tema, gente. Gracias por seguir aquí conmigo. Gracias porque hoy vamos a criticar al padre venezolano, Padre del Toro. Vamos a criticar a Alex Apologeta también. Van a decir, oye, es Alejandro, pero es que te has agarrado mucho con Alex Apologeta. No se preocupen. Después voy a seguir con la lista de personas a las cuales no estoy de acuerdo con su interpretación. Sin embargo, mi contenido no debe de desafiar los parámetros del respeto. Yo nunca voy a faltar el respeto a nadie. Voy a procurar que mi crítica siempre sea lo más sincera posible, apegada a esto, al conocimiento. ¿Va? Bien. Quiero comenzar con una frase muy interesante, la verdad, gente. Y pues como estamos hablando temas cristianos, pues la base del cristianismo es la Biblia o el Biblios, que he venido de desarrollando y explicando en muchas ocasiones. De hecho, si ustedes quieren consultar Biblias o empezar a entender las referencias de cómo estudiarlo, pues hay una Biblia en lo particular que a su servidor me ha agradado, que se llama Biblia de Transformación de Vida. Es un trayecto de transformación, pero sin embargo tiene ciertos apartados muy interesantes, ¿verdad? Y para el tema de hoy, pues voy a recurrir al tema del infierno. Antes de que les lea la cita teológica del cual surge este fundamento, pues primero que nada quiero aclarar la génesis o sui génesis de la palabra infierno. Infierno es una palabra que deriva del latín, una de las múltiples lenguas romances que se nos han heredado, ¿verdad? Pero bueno, la palabra infernos o infierno significa un lugar subterráneo que está debajo de. Específicamente cuando se tradujo la palabra infierno, en las traducciones actuales se estaba hablando de que quizás era un agujero que iba debajo de la tierra. Algunos especularon que el infierno era una fosa séptica que llevaba al centro de la tierra. De hecho, en el libro ustedes pueden leer, hay dos libros muy interesantes respecto a este tema.
que se llama La Divina Comedia de Dante Alighieri, y hay un libro que se llama también Los Viajes de Gulliver. Y en ambos libros se describe que hay un túnel septentrional que desciende hasta el fondo de la tierra. En el caso específico del Biblios, la Biblia hace referencia que el infierno o el infiernos es el abismo. Pero ya después, tiempo después, mediante mayor análisis se determinó que no era el infierno lo mismo que el abismo, ni el lago de fuego lo mismo que el infierno, y que en lugar de condenación. Pero esto lo vamos a ir desarrollando en este video muy interesante que traigo para ustedes, difundiendo siempre información práctica, ¿ok? Bien, el objetivo de este video, pues, hay un video donde Alex Apologeta defiende el purgatorio, que el purgatorio también fue otro de los lugares, o digamos pseudo sinónimos, antes de la palabra infiernos, ¿ok? Porque el infierno es una concepción teológica que surge a partir del siglo XIV, en la Edad Media, en la Edad del oscurantismo, cuando estaba basado en un estado teocrático, y el estado teocrático, que en aquel entonces estaba dominado por la figura del obispado papal, determinaba que quien no aceptara la fe iba a ser condenado y excomulgado. Entonces, las personas que se han tomado el tiempo de revisar los concilios vaticanos, corrijo, gracias. Gracias a producción. Nos han hecho ver que quien no acepte la doctrina de la fe cristiana, la fe y muerte, resurrección de Jesús, así como el infierno, pues tendrá la condenación. Pero acompáñame, público, porque el día de hoy te vamos a leer algunas cosas interesantes. Es uno de los temas que ha dado mucho tabú, el infierno, si hay experiencias reales, si no las hay, cuál es el objetivo o el propósito de la liturgia enfocada a este tema. Y uno de mis libros favoritos para empezar siempre ha sido de donde parte la controversia, el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis algunos lo asocian con el sentido de las profecías finales, pero no, la traducción del Apocalipsis o Apocaliptus o el Apocalipsis significa la revelación que le fue dada a Juan. De Juan ya hablamos en un video previo, que era el nacimiento de Cristo, que el cual ya está aquí en mi canal disponible y que pueden verlo. Pero bueno, partiendo del punto, vamos a leer este libro porque está muy interesante. En el libro Apocalipsis hay un apartado donde habla, pues, evidentemente de esta figura del infierno. Y la gente, fue una de las citas más utilizadas, que más se utilizó durante la Edad Media para asustar a la gente. Yo quiero que las personas que están aquí conmigo me acompañen a leer este contenido. Ustedes se van al libro de Apocalipsis, capítulo 19, y dice lo siguiente. Nos vamos al versículo en específico, porque quiero que vean esta parte. Está muy importante aquí, del 20 en adelante. Y dice, y la bestia fue capturada, y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos que había aceptado la marca de su bestia y adorado su estatua. Y sigue posteriormente, dice, tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Nótese la primer connotación bíblica de los nuevos evangelios, que se está hablando de un lago de fuego. No se está hablando de un infierno. No se está diciendo que la persona descendió por un hueco, un abismo, digamos así, una excavación hacia el fondo de algo. Porque la palabra infernos, el término infernus, que fue el sinónimo polivalente de la palabra del infierno,
era utilizada para esto. Sin embargo, en las representaciones artísticas de famosos artistas del siglo XIV, XV y XVI, podemos percatarnos de que hacen grandes escenografías pictográficas sobre este tema, hombres en llamas, siendo castigados por los demonios con lanzas y azufres, y unas grandes representaciones que la verdad fue el marketing de la época para poder propagar la fe y poder vender las indulgencias, que es otro tema que se hablará mucho después, incito, ¿verdad? Pero bueno, yo quiero leerte, esto está sustentado en la Biblia, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar a grandes rasgos qué es el infierno, porque está muy interesante. De hecho, si ustedes se van a la Biblia, a las concordancias, específicamente, pues vas a encontrar referencias como Satanás, serpiente, vas a encontrar referencias a cualquier cosa menos a la palabra infierno. Y dices tú, oyes, estás hablando de herejías. No, en lo personal no las estoy hablando. Me estoy ateniendo al contenido literario que este libro ofrece. Porque muchas veces las personas malinterpretamos tan literalmente lo que se está leyendo. De hecho, cuando tú te vas al apartado de la letra I, hay muchas palabras, pero ninguna se habla del infierno. Y es interesante porque cuando se emplea esta palabra, podemos encontrar varias citas que respaldan esto. Te vas Romanos 8:38, está Santiago 3:6, pero la palabra infierno, aquí está lo interesante, la palabra infierno fue un concepto también, fue un concepto. ¿Por qué? Porque encontramos varias polivalencias bíblicas donde este personaje, Cristo o el Christus Centricus, hace manifestaciones divinas donde las personas, pues, hay sanaciones, hay liberaciones y demás, ¿no? Que nos enseña el texto. Y no lo digo de una forma despectiva, no. Pero hay algo interesante en un libro que me marcó mucho también a mí en lo personal. Fue de este autor Salvador Freixedo. El libro se llama Mi iglesia duerme. No tengo la portada. Gracias, maestro Rafael Burciaga, por el libro. Fue un gran aporte para mí. Y hay mucho que rescatar sobre este tema porque ahora dígase que este tema, pues, ha habido un debate sobre qué es el infierno, quién es el exponente del infierno. Pero la verdad, antes de entrar a todos estos puntos clave, entro con el tema del señor Alex Apologeta. Alex Apologeta cita un versículo de la Biblia latinoamericana en uno de sus videos y le dice a las personas que a pesar de que hayan tenido pecados, el alma se puede purificar y puede llegar a la divina gracia de lo que es la sagrada presencia del divino. Quienes pueden leer el libro de sabiduría en la Biblia latinoamericana en lo particular van a entender de qué estoy hablando. Ahora, en lo particular, el libro de la sabiduría junto con otros 5 libros más que se agregó, pues fueron producto de concilios vaticanos. No me voy a cansar de decirlo, porque la historia, quien no la conoce, está obligado a repetirla. Y desgraciadamente, pues esta es la situación. Debemos entender que hay que partir de 2 puntos consustanciales. Tenemos un Antiguo Testamento, donde mucha gente ha dicho que hay un Dios vengativo, y en el Nuevo Testamento dicen que hay un Dios feliz. Y lo resumo de una forma sencilla para mi público que me está viendo, quizás que me está criticando, quizás que me está ahí haciendo hincapié en algún comentario. Gracias de nueva cuenta.
pero debemos entender que hay dos cosmovisiones encontradas en el sentido teológico. ¿Y por qué les digo esto, gente? Porque el infierno como tal nunca se había abordado ese tema. La iglesia, en sus pilares fundacionalistas, establecía que había un lugar de tormento para los pecadores. Claro, es cierto que existía esa doctrina, pero más interesante es el hecho de analizar diversos contrastes bíblicos ahí. Por ejemplo, que antes de entrar a la palabra infierno, muchas personas usaban como antagónico del sinónimo de la palabra infiernos, usaban la palabra Hades, Seol, la tumba y demás. Entonces, yo en este video, en la primera parte de muchas que voy a abordar sobre el tema del infierno, y como les digo, la vestimenta que traigo no tiene nada que ver, por favor, ¿ok? Es una vestimenta bastante cómoda porque ya es de noche y me agrada traerla. Y estoy muy a gusto así como estoy. Ahorita estaba leyendo, revisando ahí algunas notas. Pero quiero aclararte cuál es el origen del infierno. Este es el primer punto más importante. Todas las culturas antiguas, pues mi autor, uno de mis autores favoritos, siempre lo digo y no me canso de decirlo, pues es Mircea Eliade. Hay un libro del Instituto Nacional del Instituto de Antropología de México que fue escrito por Diego Rivera y que habla que en la cultura prehispánica mexicana, los mexicas o mexicas, conocidos dentro de nuestro contexto político geocultural mexicano, hablaban sobre la cultura de la muerte, sacrificios, rituales. Pero cuando vemos en una visión globalizada, la visión de la vida, la resurrección, la muerte, el nacimiento, figuras esenciales obedecían a un patrón muy interesante, a la figura del campo. ¿Por qué la figura del campo? Porque el campo, las civilizaciones antiguas, la cosecha tenía que sembrarse, tenía que crecer, tenía que dar fruto, tenía que morir el fruto y tenía que volver a sembrar. Entonces, algunas culturas de alguna manera plastificaron estos elementos a través de representaciones divinas. Lo hicieron los babilónicos, lo hicieron los fenicios, lo hicieron los egipcios, lo hicieron las culturas de Occidente tanto como de Oriente. Entonces, el primer factor para determinar qué llevó al ser humano a concretar lo que fue el infierno, infernos, Hades y demás, primero que nada existió la cultura de la vida y de la muerte. La cultura de la vida y de la muerte nos enseña que las culturas antiguas creían en el estado de la regeneración natural de las cosas y que ese estado implicaba tanto un resurgimiento como una decadencia. El ejemplo más conocido que tenemos hasta hoy en nuestros días fue la famosa cultura de los druidas, que no voy a hablar de ese tema hoy, pero es un ejemplo donde ellos abordan esta cuestión de la vida y la muerte. También los aztecas, por medio de rituales, sacrificios de sangre y otros elementos simbólicos de su tradición indígena. Pero también encontramos que una de las culturas primos y originarios de los fenicios, primos hermanos, los griegos. Recordemos que el Parternón griego estaba compuesto de algunas divinidades muy interesantes. ¿Por qué digo muy interesantes? Porque los griegos renovaron sus costumbres y los romanos copian esas costumbres. Luego los romanos adecúan el sistema de creencias moderno y dicen esto es, esto no es, esto sí es, esto sí es. ¿Ok? Y el ejemplo más conocido así fue el famoso 2 de noviembre, que se conoce como la fiesta de los niños santos o de los fieles difuntos, vulgarmente conocida como el Día de los Santos Inocentes. Pero ahorita te voy a hablar sobre eso.
vamos viendo los puntos esenciales. En la mitología griega hay un término muy interesante. No sé a quiénes de aquí de este grupo o los que me están viendo ha tomado un jugo que en su momento estuvo en el mercado que se llamaba Hades. Bueno, el jugo Hades pues era de soya y de diversas frutas. Pero nunca se han preguntado qué significa la palabra Hades. ¿Ok? Hades era el ser divino de la mitología griega que se encargaba de la recolección de las almas. En la mitología griega había 3 dioses: Poseidón, Zeus y Hades. ¿Me permiten un minuto, por favor? Gracias. Estos dioses, según las tradiciones antiguas, se disputan el control del mundo y echaron suertes. Echaron suertes sobre la repartición del mundo. Y al final de la historia, quienes gusten leer el mito, como les digo, hay mucha mitología en esto, misticismo, quienes gusten leerlo, pues al final Poseidón se queda con los mares, Hades con los cielos y las divinidades, y Hades pues le tocó hacer el trabajo sucio, que era recolectar las almas de los mortales. Y según la tradición griega, fíjense qué tremendo es este factor, porque hasta el año 386 antes de Cristo, los griegos tenían una costumbre que cuando la persona fallecía se les dejaba una moneda para que los emisarios de Hades pudieran llevar el cuerpo según sus obras, según su vida, según su forma de ser, al destino, ¿no?, que le tenían preparado. Si había muerto como héroe, si había muerto en desgracia o cualquier destino, que pues Hades tenía 3 figuras importantes para realizar ese juicio. Y eran 3 elementos muy interesantes, que eran los 3 jueces del infierno. Radamantis. No te estoy hablando de la saga. No te estoy hablando de saga de Caballero del Zodiaco, no. Pero eran 3 dioses del inframundo, que ellos, en representación del dios Hades, de alguna manera ejecutaban un juicio divino sobre estas cosas y decían: tú perteneces aquí, tú perteneces acá y tú perteneces aquí. Entonces, de alguna manera, estos elementos empiezan a generar ahí un elemento que se mantuvo quizás escondido, porque cuando se leen los evangelios paulianos, los del Nuevo Testamento, a mí me impresiona que se utiliza pues la palabra Hades. Y te voy a invitar, persona que estás aquí, a que veamos esta concordancia, porque está muy interesante. Aunado que estamos hablando historia, que estamos hablando temas pues que a mí me apasionan. La verdad me apasionan mucho, porque no puedo negar. Por ejemplo, la citación de la palabra Hades, nosotros la podemos encontrar en Mateo 11:23, descenderán al lugar de los muertos. Interesante, ¿no? Mateo 16:18, el poder de la muerte no la conquistará. Y luego Lucas 16:23, fue al lugar de los muertos. Hechos 2:27, no dejarás mi alma entre los muertos. Y en Apocalipsis 1:18 está muy interesante, porque dice las llaves de la muerte y de la tumba. Y luego el Apocalipsis 20:14, y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, pero las primeras interpretaciones que se nos da de Apocalipsis 20:14, me he tomado la molestia yo de hacer una investigación pues a fondo, a profundidad, porque hay muchas versiones que la verdad pues a la gente no les enseñan a traducir correctamente lo que son estos términos. Nos vamos a Apocalipsis 20:14, y en la versión actual se habla del lugar de los muertos. Esto es una versión que está actualizada, pero en la versión
Reina Valera 1945 y 1960, hago hincapié en Apocalipsis 20:14 porque dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. No voy a decir más. Se emplea la terminología de Hades. Entonces, cuando se habla de Hades, el traductor que lo escribió o que lo tradujo, pues tenía evidentemente formación de la escuela alejandrina. Porque recordemos que antes, mucho antes de que se fundara el cristianismo como religión predominante, existieron personajes muy influyentes en la región de la parte sur, norte de Grecia, parte de Macedonia, la parte de la península ibérica de Italia, Turquía, Bangladesh, parte norte de África, que se fundaron las escuelas alejandrinas. Y las escuelas alejandrinas dejaron en sus tradiciones los elementos convalidados de la muerte. Y cuando se quiso traducir la muerte, pues no existía un término como tal en aquel entonces. Y el sinónimo u homónimo utilizado por los traductores, que es un tema que yo voy a hablar mucho después, porque hay mucho que hablar en este canal, que se pone muy emocionante. Después vamos a hablar por qué usaron palabras como Hades, pero ese no es el objetivo de este video. El objetivo es decirles por qué está ahí el Hades. Porque el autor de estos libros, Saulo de Tarso, que más tarde fue conocido como Pablo, tenía la escuela de Gamaliel. Y Gamaliel fue una persona instruida por el Imperio Romano, así como los romanos fueron instruidos por tradiciones similares a los griegos. Y de esas tradiciones similares se rescataron elementos de la escuela alejandrina. Ahora, cuando vemos la óptica, entonces empezamos a entender, empezamos a comprender por qué utilizaron sufijos de este tipo de vocabulario. Pero los que no lo entienden, hoy es el momento, y ahora sí voy a usar la palabra homónima de Apocalipsis: os ha sido revelado. Bien, el infierno. Cuando se está hablando de este personaje del Jesús histórico, del Jesús profético y del Jesús espiritual, hace algunas referencias que existió un lugar de condenación, pero el lugar de condenación no es lo mismo que el infierno. De hecho, para algunos autores existió una confusión muy marcada ahí sobre lo que era Satanás, lo que era el infierno, lo que era el lago de fuego, lo que era el Seol o Sheol y lo que era el Hades. ¿Por qué? Porque son conceptos anacrónicamente muy similares. Infierno, Hades, Seol, Sheol. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Pues faltan dos, ustedes complételos. Pero sí, son 5 conceptos. Entonces, existe ahí el primer punto de inflexión. La verdad es que en este punto estamos abordando un tema muy interesante. Y aquí te va. ¿Por qué digo todo esto? Porque te quiero educar, Alex Apologeta. Te quiero educar, compadre. No sabes nada de teología, no la conoces, no la practicas, no te tomas a tiempo para leer y preguntarte, seguir las reglas de interpretación que estableció Agustín de Hipólita, que se establecieron en el Cuarto Concilio, sobre todo en el Quinto Concilio de Letrán, cuando el Vaticano dijo: lo primero que debe de prevalecer para interpretar escrituras es su fuente histórica, su fuente material, y si esa fuente está convalidada con las palabras del autor de este libro. A mí me sorprende el hecho de que tú vayas con personas y: oye, voy a debatir, oye, voy a hacer esto, oye, voy a hacer lo otro. ¿Por qué no te enfrentas a los grandes? Cualquier persona tú puedes llegar y decirle: es que esto a mí me sorprende hasta dónde está llegando nuestra sociedad. Y ahora sí voy a citar a un cantante famoso, y con su permiso, yo sé que es un gran artista en lo que hace,
el señor Marco Antonio Solís, pero ahora sí que dijo en una de sus canciones: ¿a dónde vamos a parar, gente? ¿A dónde vamos a parar? Si no nos estamos informando, no nos estamos documentando de lo que creemos, lo que practicamos, por qué esto es así, por qué esto no es así. Tú vas con las personas, Alex, y les dices: es que el infierno, y es que esto, y es que el purgatorio sí existe. Debemos entender, y quiero hablar como último punto de este primer video, yo creo que de este tema del infierno van a salir, no sé, humildemente lo digo a mi público, creo que voy a hablarte unos 20 videos o más, y vamos a hacer un en vivo muy interesante con maestro Rafael Burciaga. Vamos a invitar a algunas personas en el live transmission o la transmisión en vivo para que ustedes también nos acompañen. Se va a poner muy interesante, se va a poner muy emocionante. Las perspectivas, cómo la gente aprecia el infierno, qué es, qué no es para ellos, si existe, si no existe. Pero aquí básicamente, de entrada, lo que fue la situación del purgatorio, como lo dije a comienzos de este video, surge a un libro muy cuestionado que se llamó La Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Quién fue Dante Alighieri? Dante Alighieri fue un escritor que estableció en su obra La Divina Comedia que antes de llegar al cielo, las almas de los pecadores, según las obras que ellos habían hecho, tenían que pasar por un tipo de infierno o tormento y finalmente pasar por el infierno y después, ¿no?, cumplir con un ritual ahí, mágico, misticismo, para que las almas finalmente, después de pasar todas las pruebas y a Satanás, finalmente estas almas lograran su divino propósito. No voy a hablarte qué es toda la obra de Dante Alighieri, porque sé que mi público y aquellos que aún no lo han leído pueden buscar ahí en señor Google, Don Google, le dicen algunas personas aquí: oye, voy a buscar con Don Google ahí la respuesta. Pero la Divina Comedia de Dante Alighieri explica, justifica la existencia de un purgatorio. Y a pesar de que Dante Alighieri, después de haber escrito su obra, no fue aceptada, fue rechazada, lo cierto es que, digamos así, después por la tradición, los ritos y la costumbre, empiezan a tomar en cuenta esta obra y se crea, pues, y tristemente lo digo, la primer gran confusión histórica. Recordemos que del siglo XIV al siglo XV, finales del siglo XV, ya la Iglesia Católica venía estableciendo los parámetros de la fe. Y estamos hablando de que la Iglesia pues estaba en una etapa muy temprana, estaba en un huevo, estaba en un embrión. ¿Por qué? Porque aún estaban redefiniendo su fe, cuáles eran los pilares de su fe, sus fundamentos, la Divina Trinidad, el bautismo sacramental y otras cosas ahí que se abordan a lo largo de los 21 concilios, que después hablaré en un video sobre cuáles son los 21 concilios, en qué consisten y demás, ¿no? Pero bueno, la justificación de los concilios ecuménicos señalaba que el hombre puede ser redentor o redimido por medio de obras. Y de alguna manera la tradición junto con la combinación crearon esta figura. Y lo que fue del siglo XII hasta finales del siglo XV se pregonó la figura de un purgatorio, que por medio de las obras las almas podían ser retornadas al paraíso. Ni siquiera se hablaba del cielo, se hablaba de un paraíso, porque la figura exegética del Génesis dice que el hombre fue desterrado del paraíso celestial. Hay algunas personas y algunos cristianos evangélicos que han traducido: es que cuando yo muera voy a ir al cielo, voy a ir a ese lugar. Y yo respeto su postura, tanto el catolicismo, metodista, bautista y demás.
¿Por qué? Porque en algunos pasajes, por ejemplo Mateo 24 dice, y Jesús, cuando se da el fenómeno de la transfiguración, Él asciende al cielo. Pero una cosa es ascender y otra cosa es la interpretación de cielo y la interpretación de paraíso. Pero bueno, son cosas ahí, como les digo, son sinónimos polivalentes que se conjugan como un total de un todo muy interesante. Bien, ahora siguiendo estos lineamientos, a mí me sorprende que Alex Apologeta toma y dice, no, es que vamos a ser redimidos por esta figura y que la verdad el hombre puede ser redimido por el purgatorio. ¡Ey, ey, 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 Alex! Eso ya se acabó. No estamos en la era del rey Quinto o la era de Carlomagno, no estamos en las épocas de los papas donde la gente era ignorante. Gracias a Dios hay personas que todavía tenemos, mira, 1, 2. ¿Cuántos libros quieres, Alex? Te los regalo, si quieres ven por ellos. Ven por ellos. Peor que hay padres que todavía justifican esta figura o personas evangélicos que dicen, es que el infierno y... Espérate, 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 espérate. Porque esto es una crítica al sistema de creencias. Ahora, no quiero herir sensibilidades. De ninguna manera. Yo me quiero remitir a lo que está aquí, por qué está aquí, buscar el sentido lógico de la verdad predominante en las premisas existentes que tenemos. El infierno es un tema que siempre da de qué hablar, yo lo sé, algunos lo creen, algunos no lo creen. Y antes de continuar, yo pues soy partidario de la libre expresión, de lo que dicen nuestras leyes en el país donde vivimos. Respeto con mucha sinceridad el credo individual que cada persona tiene. Pero mi crítica no es con el fin de fundar u ofender a la gente. La crítica que yo vengo haciendo a lo largo de estos videos es para enseñar a la gente a que se eduque. Porque vamos con cualquier persona y dice, que si tú no haces esto y no te vas a salvar, que si tú no haces esto no te vas a salvar, o que eso... Espérate, primero conoce lo que estás creyendo, para que después, ahora sí, me gusta este versículo de la Biblia que dice, y la verdad os hará libres, pero también me permito citar a Lao Tse en el libro de la filosofía china, que decía, cada vez que el hombre abre su alma al pensamiento, al conocimiento y a entender verdades que no eran verdades y a cuestionar las verdades para informarse en el campo de la razón, es cuando el hombre empieza a volar como el ave del cielo. Entonces, hay cosas muy interesantes en este mundo que aprender. Y la verdad es que yo, Alex, te voy a estar golpeando duro, lo siento. De apologeta no tienes nada. Ese título te queda muy grande, porque la palabra apologesis o apologetus significa la persona que sabe todo el conocimiento bíblico, y tú no lo sabes. No conoces mi historia, no conoces la historia de la reforma luterana que se celebró en el año de 1531 en la iglesia de Wittenberg, Alemania, donde Lutero clava sus 95 tesis y dice lo que dice. Dice lo que dice, ¿por qué? Porque Lutero no apoya vender indulgencias para la salvación del creyente. Al contrario, Lutero, y ahí te va el primer golpe, Alex. Lutero no apoyaba vender indulgencias, ni apoyaba el concepto del purgatorio, ni siquiera San Agustín de Hipólita, ni siquiera Juan Calvino, ni siquiera los exponentes de la fe o representaciones cristianas han avalado eso. Ahora, vas a decir, es que tú estás hablando de una perspectiva cristiana. No, señor. Hay papas que han reconocido la existencia, escúchame bien, Alex, han reconocido que el infierno para ellos debe ser aceptado y no el purgatorio. Lo dijo Juan Pablo II en su visita a México. Lo dijo Papa Benedicto XVI, ahora el famoso Papa Francisco. Entonces, ¿en qué basas tu fe? ¿Cuál es tu fundamento? Porque yo no lo entiendo. ¿Cuál es el objetivo de yo estar yendo a la calle y decir a la gente, mírame, yo sé más que tú, yo sé más que tú?
La gente ya está harta de personas como tú. Ya está enfadada de gente como tú. Ah, es que tú estás leyendo literaturas ahí prohibidas, que no edifican. Ya basta. Y este mensaje lo dirijo en general a curas, obispos, obispos reformados, curas ortodoxos, perdón, pastores, misioneros. Les da miedo. Yo les quiero hacer una pregunta a todo ese conglomerado. ¿Les da miedo que una persona aprenda? Venden cursos, venden cosas. La verdad, gente, yo los invito a leer. Es una experiencia maravillosa. Ustedes van a ser libres. Van a empezar a entender lo que es vivir la verdadera intraespiritualidad. Porque en un libro muy interesante que hace tiempo un amigo me regaló, y te doy gracias por ello, Manuel Enrique Serna. Yo sé que a lo mejor no te agrada lo que hablo, pero hay un libro muy interesante y decía una frase muy hermosa que decía lo siguiente: el hombre que practica la espiritualidad sin molestar a otros, ese hombre realmente el espíritu está con él. Entonces, Alex, por favor, haznos un favor. Ya deja de hablar tanta burrada, por favor. Deja de hablar tanta burrada. Padre del Toro dice que también justifica la postura de la Divina Iglesia Católica, pero hay un comentario para ambos. En este sentido, eso ya se destruyó, ya se desbarató, ya hay nueva doctrina teológica apostólica en ese sentido. Y cuando las 95 tesis fueron clavadas, surgió un movimiento de insurrección o revolución, que es sinónimo de insurrección, en la Alemania del siglo XV, y se establece que el concepto de purgatorio, adiós, se acabó. Y se empiezan a sentar las nuevas bases del cristianismo. Pero aquí hay un detalle. He hablado mucho y me dicen, no me estás llevando a nada, no entiendo si vas por el camino A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, el que tú quieras. Te explico el contexto medio abordado históricamente para que ustedes comprendan y explicar de la mejor manera posible qué lleva a toda la teología del cristianismo a encuadrar estos conceptos del infierno. El Averno, el Hades. Y es muy impresionante. A lo mejor el tiempo de este video no me alcanza para resumir posturas iniciales que se van a ir abordando a lo largo del video. Pero es lo que les quiero decir. Ahora, sobre la implementación del sistema del infierno, pues hay un gran debate filosófico. Inclusive me tomé la molestia para mi público aquí. Hay otro autor también que se llama Yuval Noah Harari, de este libro de Animales a Dioses, breve historia de la humanidad. Yo les invito a que lo lean, lo compren, lo adquieran, no se lo vayan a robar nomás. Y hay otro libro que también me encantó, de Gregory Basham, y se llama El libro de la filosofía. Las personas que quieran entender un poco más la historia, la filosofía, cómo abordar las cuestiones teológicas, evidentemente pues tienen que leer este libro. Están obligados a entender, porque hay tantas corrientes del pensamiento en esta humanidad que hablan, pues, híjola, es algo maravilloso, la verdad el conocimiento es algo maravilloso, es algo hermoso. Y a veces no comprendemos, nos ofendemos con cualquier cosa que decimos o cualquier cosa que nos plantean. Y esto, hay algo particular que yo les quiero leer, en especial a Padre del Toro y Alex Apologeta. En el año de 1984, para su información, y así les digo porque son burros los dos, son unos ignorantes que andan con una Biblia ahí tratando de asustar a medio mundo. Y la verdad, personas como ustedes son las que me dan ganas de vomitar, si lo digo sinceramente. Me dan ganas de vomitar cuando veo ignorantes que traen un libro. Por eso siempre lo digo en mis videos. No le temas a una persona que lee miles de libros. Tenle más miedo a una persona que trae un libro y lo considera sagrado.
Ahí está el problema. Y les voy a leer algo para ustedes dos, burros, porque son burros, la verdad son burros. Y me encanta este autor porque se llama Alvin Plantinga. En el año de 1984, y te voy a leer algo de lo que dice, porque es algo que ya he venido refiriendo. Dice, durante muchos siglos grandes pensadores como San Agustín y Tomás de Aquino practicaron una forma de lo que hoy se llama filosofía cristiana. Según esta, la fe y la razón eran aliadas y no ajenas o enemigas. Como toda verdad procede de Dios, que asumía que la razón y la revelación debían ir en armonía. Y al final de este texto dice, su llamada a las armas recibió una calurosa respuesta. Cientos de jóvenes acudieron a más universidades como la de Notre Dame y Baylor, que ofrecían sólidos programas doctorales en filosofía cristiana. Hoy en este día atraviesa por un momento de prosperidad que no había visto en muchos siglos. Y esto todavía se remata con un libro muy interesante. Muy interesante, la verdad, porque hay un libro de este señor que yo había citado ahorita, Salvador Freixedo. Mi iglesia duerme. Y después de leer ese mensaje, pues me doy cuenta de que a veces dependemos demasiado de personas que no nos llevan a un correcto mensaje, un correcto menester. Pero esta es la crítica final que yo les hago a ustedes dos. En el libro dice lo siguiente, en la página 18, una última palabra. En el párrafo final lo dice de Salvador Freixedo, mi iglesia duerme. Y dice, no quisiera que este libro pudiera interpretarse como una rebelión contra la iglesia. Ojo, porque a Salvador Freixedo lo tacharon de que era un hereje, de que estaba predicando nuevas doctrinas y hay tanta cosa ahí que salió en Radio Nacional en España y aquí en México en un programa que tuvo con Monseñor también lo acusaban de que era fundando nuevas religiones. No, Salvador Freixedo, para quienes lo entendemos a un nivel personal como yo, trató de transmitir conocimiento a un nivel más allá de los hechos, pero que muchas personas es que está criticando el cristianismo, usted propone un nuevo cristianismo. No, Salvador Freixedo proponía un cristianismo con razón, basado en hechos y fundamentado en la lógica. Pero vuelvo a leer esto. Una última palabra. No quisiera que este libro pudiera interpretarse como una rebelión contra la iglesia. Jamás. Tengo un concepto claro de lo que es la iglesia. La iglesia fundamentalmente es Cristo rodeado de un pueblo que le sigue. No lo identifico con los errores que pueda cometer este o el otro, aunque esté constituido en jerarquía. Yo soy parte de esa misma iglesia. Pero hay un punto también definitivamente sobre esto, que este señor que fue ordenado en la misión de la Compañía de Jesús y después se incorporó a los jesuitas, pues habla un dato muy interesante, o sea, y recuerdo que en el libro de Freixedo se abordaba las cuestiones del infierno y pues de alguna manera, ¿qué les diré? Hay mucho que hablar, gente. La verdad es que no sé qué más decirles en este punto del tema del infierno, el Hades, el Seol, el Sheol, la tumba. Pero quiero que ustedes, primero que nada, apreciable público de YouTube y gente que me sigue, dejen sus comentarios. Me interesa mucho su opinión porque cada día que yo leo sus comentarios crezco más como persona, no me vuelvo más arrogante, mucho menos. Creo que sería un error o una exageración. Pero quiero que comenten ahí, dejen sus comentarios, su like. Es contenido muy interesante. He abordado algunas cuestiones básicas, conceptos muy sencillos. En el video que sigue, yo se los prometo, voy a hablar
las 4 vertientes del pensamiento del infierno. Quienes lo aceptan completamente, quienes lo aceptan parcialmente, quienes creen, quienes no creen en él y quienes no creen en él parcialmente. Hay 4 posturas filosóficas que han definido el desarrollo del infierno y que sobre todo esto versará el tema que sigue. No les voy a adelantar mucho, voy a compartirles un video antes de entrar a estos temas. Después tenemos la entrevista con maestro Rafael Burciaga para que explique ahora sí desde la postura de la filosofía qué es el infierno. Que nos han dicho autores como Antonio Piñero, que nos han dicho autores muy reconocidos como el autor del libro La historia de los judíos, Paul Johnson, que nos han dicho grandes autores sobre este tema. Pero yo terminando con este video, cierro con una de mis frases favoritas y concluyo. Esto se acaba porque se acaba en este video. Recuerden, gente, que el pueblo pereció por falta de conocimiento y quien no conoce nuestra historia está obligado a repetirla. Muchas gracias. Ojalá estén en sus casas muy a gusto, en su trabajo, ahí, si están ahí en su pasatiempo favorito, en su cuarto, donde estén. Gracias por escuchar. Sé que es demasiado largo el video, pero muchas gracias, gracias a toda la comunidad que me sigue. Y siempre voy a seguir enfrentando. Eso nunca se va a acabar. Voy a seguir enfrentando personas que hablan cada cosa que está fuera de lugar. Ahora sí se diría una frase como Dios mío, ayúdame, o en este caso, ¿a qué Dios le pido? Ay no, qué cosa tan bárbara. Gracias, público, les deseo lo mejor siempre. Les saluda su amigo Dr. Alejandro Mada. Gracias.